Gloria a ti. Creyendo que hoy en esta noche van a caer lluvias de gran poder. Mientras tanto, cantemos este canto y pasa mi hermano que trae la palabra. Yo sé que mi Dios pronto vendrá. Él lo prometió, aleluya. Yo sé que mi Dios pronto vendrá. Oh,
Jesucristo les bendiga. Pueden sentarse un momentito, hermanos. Bien, quiero saludarles primero en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer también la confianza. No conocimos al hermano David, a su familia, y ha sido una bendición poder compartir algunas experiencias, algunas reuniones cuando el Señor ha venido a visitarnos. Y bueno, nos enteramos de que él pertenecía a la congregación de nuestro hermano Pablo, así que estamos muy agradecidos, hermano Pablo, por la confianza que nos está permitiendo de venir aquí a tomar el púlpito que el Señor le entregó, por darnos la confianza, permitirnos el privilegio de dirigirnos al pueblo que el Señor le ha encomendado. Entonces, de esa manera me expreso delante de ustedes para decirles que quiero venir con respeto al ministerio que Dios colocó aquí en este lugar, y decirle que venimos solamente como amigos, como colaboradores en esta obra que Dios ha encomendado para este tiempo final. Sabemos de esta obra corta y rápida, así que queremos hacer todo lo que está en nuestro alcance para ser de beneficio para cada uno de nosotros, los hijos de Dios llamados para este momento. Algunos tal vez me conozcan, otros no. Yo vengo desde el norte del Perú, una ciudad que se llama Chiclayo. Dios me entregó también un pueblito, le hemos puesto por nombre el Tabernáculo Zoe, y Dios me ha permitido pastorear desde el fines del 90. El Señor ha sido bueno, muy bueno con nosotros, y nos ha permitido también conocer a otras porciones del pueblo comprado con la sangre del Señor Jesucristo, así como ustedes. Y venimos en esta noche para compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Bueno, no les dije cómo me llamo el hermano Eber Montalbán. No sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero la congregación siempre dice, bueno, envíe saludos para todos allá, mi familia, así que recíbanos en el nombre del Señor Jesucristo. Después de estos pequeños saludos y presentarle el motivo por el cual estamos aquí, vamos a abrir la Biblia para tener un tiempito de conversación en las cosas del Señor. Una escritura que todos conocemos mucho, en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Vamos a tratar de hablar poco, corto, pero a ver lo que el Señor nos permita decir. No podemos decir nada sino lo que el Señor nos da para hablar. Así que entonces en Apocalipsis 10 dice así, desde el versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está escrito, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, inclinando nuestros rostros, sin nada en nuestras manos, Señor, sin ninguna dignidad propia, sin ninguna habilidad que podamos presentarte. Pero venimos con la sangre de Jesucristo en nuestro pecho, creyendo, Señor, que los méritos de Él, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, han sido aplicados a nosotros, Señor. No venimos pensando de nosotros mismos, creyendo que somos capaces de hacer algo. No, más bien venimos a presentarnos a ti como instrumentos, como los canales a través de los cuales tú puedes operar, Señor. El propósito de nuestra vida, Señor, la razón de nuestra existencia, es para servirte conforme a tu voluntad. Ni siquiera para servir conforme a nuestro propio pensamiento, sino para servirte conforme a tu propia voluntad. Y queremos ofrecernos a ti, queremos colocarnos bajo tu liderazgo, bajo tu señorío, para que todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos decir, sea para la gloria de tu nombre y para el avance de tu causa, Señor. Quita de nosotros toda confusión, toda duda. Haz que el gran Espíritu Santo pueda tomar la palabra y traerla directamente a nuestro corazón, en la forma que fue inspirada, en la forma que fue hablada por tu profeta, Señor. No queremos decir nada aparte de eso, Señor. Nuestra comisión, nuestro llamamiento, la unción que ha sido derramada sobre nosotros, es para mantenernos en las enseñanzas que tú hablaste a través de tu profeta, Señor. De acuerdo a lo que habló Malaquías 4:5. Por eso nos ofrecemos a ti, Señor. Pedimos, Señor, que nos des el valor, la audacia, para decir las cosas que ya fueron habladas por tu profeta. Y, Señor, que nos des, Señor, la dependencia total a ti, de tal manera que no podamos decir nada, Señor, contrario a lo que tú ya nos has hablado. Nos ofrecemos a ti. Produce los resultados que solo tú puedes producir. Un hombre, un mortal, no logrará nada, Señor, en el área sobrenatural, a menos que seas tú a través de él. Ninguna iglesia es capaz de operar cosas sobrenaturales, a menos que tú seas en ella, Señor. No existe hombre santo, no existe iglesia santa, no existe monte santo, no, existe un Dios santo en medio de todas esas cosas. Concede verte a ti en nuestro medio en esta noche, Señor, que podamos regocijarnos sentados en tu presencia, que podamos verte a ti en nuestro medio, Señor, que podamos adorarte y darte solamente a ti la gloria, porque lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bien, al tomar esta escritura, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que el profeta enseñó. Nuestro hermano Branham, esta es una de las escrituras favoritas que el hermano Branham tomó. Ahora, para todos nosotros, hermanos, que estamos familiarizados con este tema, usted sabe, el hermano Branham fue la única persona que pudo tomar el libro de Apocalipsis, porque solo a él se le comisionó hablar. Por muchos años, desde que el Evangelio fue escrito, usted sabe que fue escrito por Mateo, bueno, etcétera. Y el Nuevo Testamento fue escrito, la mayoría fue escrita por Pablo. Pablo escribió las epístolas desde Romanos, Corintios, Gálatas, todas esas escrituras fueron tomadas por Pablo. El Espíritu Santo le dio a Pablo las escrituras. Así como tuvimos un profeta en el Antiguo Testamento llamado Moisés, y él escribió los 5 primeros libros, así tuvimos en el Nuevo Testamento un profeta llamado Pablo, y él escribió casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Así como apareció Moisés para escribir la Biblia, y luego apareció Elías para cumplir lo que Moisés había enseñado, así tuvimos un Pablo en la primera edad igual que Moisés, y tuvimos un Elías, el hermano Branham, para cumplir todo lo que Pablo había escrito. Cuando Elías apareció, Elías hizo exactamente lo que Moisés le había dicho que se hiciera. Cuando Elías apareció, él apareció en el tiempo que el tabernáculo del Señor, disculpen, el altar del Señor había sido destruido, no había altar del Señor. El pueblo del Señor estaba disperso, todos estaban cautivos en el tiempo que reinaba Jezabel y Acab. Y en ese tiempo apareció Elías para traer exactamente las mismas enseñanzas que Moisés había enseñado en el principio de la Biblia. Él trajo el holocausto, él restauró el altar, él habló del Jehová que Dios le había hablado a Moisés. Moisés dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando apareció Elías dijo: el que es Dios, que responda con fuego. Y él dijo: Señor, muestra que tú eres el Dios, singular, así como había hablado Moisés. Cuando apareció Pablo habló de ese Dios. Él dijo: me encontró a mí en un pilar de fuego. Yo le pregunté: Elohim, Jehová, ¿quién eres? Y él me dijo: yo soy Jesús. Cuando apareció el hermano Branham dijo: yo vengo a hablarles del mismo Dios que Pablo enseñó.
El mismo evangelio que Pablo enseñó es el evangelio que yo enseño. Él nos habló del mismo Jesucristo. Dijo, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Eso estaba mostrando el paralelo que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así como hubo un Moisés allá, hubo un Pablo acá. Y así como hubo un Elías allá, hubo un William Branham en nuestro día. El único que podía traer la enseñanza correcta en el día de Elías era Elías Tisbita. Él trajo la enseñanza, la misma enseñanza que trajo Moisés. Y el único que podría tener la enseñanza escritural en este día, después de Pablo, era William Branham. Nadie aparte de eso. Amén. Entonces, cuando Pablo apareció, disculpen, cuando Elías apareció al caer la tarde. Y cuando William Branham apareció, también apareció al caer la tarde. Así como había un Génesis, había un Apocalipsis. Amén. Así como había un Pablo para el principio, había un William Branham para el final. Así como había un Moisés para empezar el Éxodo en el Antiguo Testamento, había un Elías al caer la tarde cuando estaba Acab y Jezabel gobernando. Entonces, de esa manera, cuando el hermano Branham apareció, él estaba diciendo de que no había nadie con la autoridad para hablar del libro Apocalipsis aparte de él. Porque el único que podía aparecer al caer la tarde era Elías. El único que podía restaurar el altar de Jehová era Elías. El único que podía traer al pueblo otra vez de regreso a Dios era Elías. El único a quien Dios podía respaldar con el pilar de fuego era Elías. Él estaba diciendo esas cosas cuando él apareció para que dijera, ¿para qué? Para mostrarnos cómo es que Dios estaba vindicando el ministerio de ese hombre. Cuando habían grandes hombres en la tierra, el único hombre vindicado por Dios era William Branham. Era vindicado para traer la luz que traería de regreso el corazón de los hijos a la fe de los padres. Eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Elías para traerlos a la fe que Moisés había enseñado. Entonces cuando el hermano Branham apareció, había mucha gente hablando del libro de Apocalipsis, pero al único que Dios comisionó para hablar del libro de Apocalipsis fue el hermano Branham. Muchos años antes del año 60, Dios le dijo al profeta que predicara la revelación del libro de Apocalipsis en el año 60. Nunca antes le comisionó hablar del libro de Apocalipsis. Escúchenme, ¿eh? Dios nunca le comisionó, nunca le autorizó a hablar al hermano Branham del libro de Apocalipsis, sino hasta el año 60. En el año 60 Dios le dijo al hermano Branham, tienes que entrar en el libro de Apocalipsis. La iglesia necesita recibir el libro de Apocalipsis. Él predicó de muchas cosas antes, incluso predicó de las edades de la iglesia en un solo culto antes de eso, pero Dios no le había ordenado eso. Dios no lo había ungido para eso, Dios no lo había comisionado para eso, Dios no lo envió a predicar el libro de Apocalipsis, no. Pero en el año 60, el ángel le dijo al profeta, ahora la iglesia tiene que recibir el libro de Apocalipsis. ¿Por qué causa Dios le dijo al hermano Branham en el año 60 que la iglesia debía recibir el libro de Apocalipsis? Porque en el año 60, desde la fundación de los Estados Unidos, era la primera vez que un presidente católico se sentaba en el trono de los Estados Unidos. Era la primera vez que un católico, porque los Estados Unidos era un país, usted sabe, ¿no? Hemos hablado tantas veces de eso, solamente que repitámoslo para establecer cuántas veces se les habrá predicado. Pero Estados Unidos tenía un fundamento protestante. Ellos vinieron cruzando el Atlántico, vinieron desde Inglaterra buscando la tierra de la libertad, donde ellos pudieran adorar conforme a su propia conciencia. El sueño americano no era el sueño de tener dinero, no era el sueño de tener autos y casas y propiedades, no, el sueño americano con el que viajaron los patriarcas era un lugar donde pudiesen adorar con libertad a Dios, conforme la conciencia les dictara. Entonces, cuando ellos llegaron y se establecieron en los Estados Unidos, Dios les dio, el profeta dice, Dios les dio grandes hombres como Washington, como Lincoln, hombres poderosos, dice. Pero después de estos hombres poderosos empezaron a subir al trono hombres de menor categoría, de una menor calidad espiritual, hasta que llegó, dice, en el tiempo más oscuro de Israel se llegó a establecer en el trono un hombre llamado Acab, que se casó con una impía, una que no era de su propia raza. Se casó con una mujer llamada Jezabel, que era hija de un sacerdote pagano que adoraba a un dios pagano, un asesino. Ella se llamaba Jezabel y ella se llamaba Acab. O sea, cuando ellos llegaron al trono, en ese tiempo que ellos llegaron al trono, Dios llamó a un hombre del desierto, el cual se llamaba Elías. Y el profeta dice, aquí en los Estados Unidos se repite exactamente la misma historia. Tuvimos a Washington, tuvimos a Lincoln, dice él, pero ahora se sentó en la Casa Blanca un hombre llamado John F. Kennedy, el primer católico, dice, y el que está detrás de eso es el sistema católico, la Iglesia Católica Romana. Ella es la esposa con la que estaba casado a los Estados Unidos.
cuando apareció, ahora mire hermano, cuando usted lee el libro de Lucas 17, usted encuentra cómo es que el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, o Mateo 17, dice, el Hijo del Hombre no vendrá, sino hasta cuando sean los días como de Noé, son los días como de Lot. Los días de Noé no son los días nuestros, sí son, pero Noé no es nuestro tipo perfecto. Nuestro tipo perfecto es Enoc. Pero cuando el Señor Jesucristo habló de eso, no habló de Enoc, habló de Noé. Y dijo, será como en los días de Lot. Pero nosotros no vivimos bajo la unción de Lot. Pero Dios no dijo los días de Lot, sino dijo los días de Lot, no dijo los días de Abraham. Porque cuando él habló de Noé, estaba escondiendo el misterio era Enoc. Cuando él estaba hablando de Lot, él estaba escondiendo el misterio era Abraham. Y cuando dijo, hoy día se repiten en los Estados Unidos la misma historia de Israel en los días de Acab y Jezabel, el misterio no era Acab y Jezabel, el misterio era lo que no se nombró, el misterio era Elías. El mismo Señor Jesucristo está aplicando el paralelo, está escondiendo el misterio. Él no quiere hablar de Acab, él no quiere hablar de Elías, no quiere hablar de Acab, no quiere hablar de Jezabel, él quiere hablar de Elías. Ese era el misterio. Entonces, cuando Dios hizo esas cosas y le dijo, ahora es el tiempo, era por esa razón, porque en el tiempo de Jezabel y en el tiempo de Acab fue cuando él apareció para hacer algo para atraer el corazón de los hijos que se habían extraviado. Y en el tiempo de John F. Kennedy y en el tiempo que la Iglesia Católica está detrás del trono de la Casa Blanca, es el tiempo cuando Dios tenía que traer a Elías para traer el corazón de los hijos, porque estaban lejos. Entonces, la única forma para traer a los hijos de regreso a la fe, ¿sí me están siguiendo? Era por el ministerio de Elías. En el año 60 Dios le dice al profeta, tienes que entrar en el libro de Elías, el libro de Apocalipsis, porque lo que estaba escrito en el libro de Apocalipsis era lo que produjo en el Antiguo Testamento que los hijos se acercaran a Jehová. ¿Cómo fue que en los días de Elías los hijos se acercaron a Jehová? Cuando Elías compuso el altar, cuando colocó el sacrificio, cuando derramó el agua, y entonces vino un pilar de fuego para vindicar el ministerio de Elías. Eso no sucedió en el año 60, pero en el año 60 Dios le está diciendo al profeta que entre en el libro de Apocalipsis. Ahora, bien, gloria al Señor. Ahora mire hermanos, usted sabe que cuando Dios llamó al hermano Branham, cuando él era apenas un pequeñito, él tenía visiones desde pequeño. Él no sabía por qué tenía visiones, él nació de una manera especial. Él podía recordar cuando gateando entró, su tío llegó a su casa y tenía nieve en los zapatos, y él era un bebito y gateando llegó a comer la nieve que estaba en la punta de los zapatos de su tío. ¿Por qué? ¿Por qué él podía recordar esas cosas? Yo no puedo recordar eso, usted no puede recordar. Si usted me dice que usted recuerda cuando mamaba, yo no le voy a creer. Si yo le cuento aquí que recuerdo los días en que mi mamá me cambiaba los pañales, eso es una mentira, yo no puedo recordar esas cosas. Pero el profeta sí podía hacer eso, porque él fue diseñado, el nacimiento de él era totalmente diferente, la estructura de él era totalmente diferente a la nuestra. Él era un hombre que tenía la conciencia y la subconsciencia trabajando juntas. El hermano Branham dice, él podía soñar sueños despierto, él podía tener visiones con los ojos abiertos. Nosotros pasamos por experiencias y Dios nos da algunas visiones, pero ninguno de nosotros puede soñar despierto. Tenemos que dormirnos. Ninguno de nosotros puede tener una visión con los ojos abiertos. Y si es que la tiene con los ojos abiertos, la visión natural se anula. El profeta no. El profeta podía tener una visión e ir manejando su vehículo. Daba la vuelta a la derecha, daba la vuelta a la izquierda, y él tenía una visión, porque su visión natural no se anulaba. Y la espiritual podía trabajar paralela con esa. Ese es el profeta que Dios nos dio. Él era totalmente diferente, y cuando él tuvo esas cosas, cuando él empezó a tener visiones, y se recuerda cuando él era un niño y estaba trayendo el agua, trayéndola para el alambique de su papá, que tenía que ser whisky, estaba llorando porque su papá no le había dejado ir a jugar con sus amigos. Entonces, mientras que él se estaba quejando de esas cosas, esa experiencia en el árbol, así la misma experiencia que Dios le dio a Moisés, Dios tenía que atraer la atención de ese niño. El hermano Branham dice, Dios no lo podía traer al hermano Branham mirando el pilar de fuego. No, esa fue la manera en que atrajo a Moisés, porque Moisés era un hombre instruido, Moisés era un científico, él sabía de química, de álgebra, de trigonometría, él sabía esas cosas. Así que cuando él miró a la zarza, cuando Moisés miró a la zarza que no ardía, él dijo, acá hay algo raro, esa zarza es un tipo de planta, etc.
Él sabía esas cosas. Él sabía de botánica, él sabía del fuego, de química, sabía que ese elemento del fuego, en ese elemento botánico tenía que haberla quemado. Él sabía química. Dijo, hay algo raro aquí, es un experimento. Dios sabía cómo atraer la atención de Moisés. Dijo, voy a ver, voy a probar por qué esa zarza no se quema. ¿Qué fenómeno es este? Pero Dios no tenía que hacer eso con William Branham, porque William Branham no era un científico. William Branham era un analfabeto. Así que él conocía, el William Branham siendo un niño conocía de remolinos. Él conocía cómo es que un remolino sopla y se va. Entonces él le hizo oír un remolino. Y cuando lo ubicó al remolino en el árbol, en la copa del árbol, y quedó mirando al remolino. Dijo, el remolino tiene que irse. Pero el remolino permaneció en un solo lugar. Entonces dijo, qué raro, un remolino que no se mueve, un remolino que permanece en un solo sitio, hay algo raro aquí. Le puso atención, y cuando le puso atención, entonces, esa es la manera en que Dios trabaja con nosotros. Dios no puede hablarnos hasta que tome la atención nuestra. Cuando él se encontró en la samaritana, primero tuvo que captar la atención. Eso es lo que hizo con este niño. Una vez que él captó la atención del niño, entonces él le habló como a niño. Le dijo, nunca fumes, nunca bebas. Habrá una obra para ti cuando seas mayor. Un hombre hablando de un remolino, un hombre allá en el árbol, eso no lo podía explicar, así que salió corriendo, pero esa impresión quedó guardada en su mente. Él sabía que no podía fumar, él sabía que no podía tomar, él sabía que no se podía contaminar, él sabía que había una obra para cuando fuera mayor. Así que cuando Dios habló esas cosas, cuando el ángel habló esas cosas, estaba establecido que ese niño no podía morir. Ningún disparo de escopeta en sus piernas con hemorragia. Él no podía morir en la sala en el quirófano. No podía morir. Si su arma modificada explotaba en su cabeza, no lo podía matar, porque él tenía una obra para hacer cuando fuera mayor. Él no sabía cuál era la obra. Cuando él creció quiso fumar. Cuando él creció quiso beber. Cuando él creció quiso tener relaciones sentimentales con alguna muchacha. Él quiso hacerlo. Él, en su propia naturaleza, quiso hacer esas cosas. No fue él el que dijo, no voy a fumar. No fue el que dijo, no voy a beber. No fue el que dijo, no voy a tener novias. No fue él. Él quiso fumar, él quiso beber, él quiso tener novias. Pero cuando quiso fumar, el pilar de fuego vino a estorbarle. Cuando quiso beber, el pilar de fuego vino a estorbarle. Cuando él quiso tener novias, el pilar de fuego vino a estorbarle. No fue él cuidándose, era Dios cuidándolo. ¿Están escuchando, mi hermano? No somos nosotros guardándonos, no somos nosotros trazando nuestro camino ya fue trazado por alguien. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, estas experiencias que estaban pasando en él, cuando él era un niño, entonces él empezó a tener visiones y cosas como esas, pero él no entendía. Cuando él no era un creyente, él estaba viajando y se encontró con un hombre y le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo decirte el día que tú naciste. Yo sé exactamente el día que tú naciste. Le dijo, no, apártese de mí. Y ese hombre le declaró exactamente el día que nació. Y le dijo, ¿sabes por qué lo puedo decir? Dice, porque una señal te sigue. Y el profeta le dijo, dígale a este hombre, él no era un creyente todavía, dígale a este hombre cuando nació, dígale a esta mujer. Digo, no, yo no le puedo decir a ellos, la luz te sigue a ti, tú eres esa persona especial. Digo, ¿no has leído en la Biblia cómo dice que cuando Jesucristo nació, tres estrellas o una gran estrella apareció en el cielo y los sabios vinieron? Es la misma experiencia contigo. Apártese de aquí, no quiero saber nada. Dijo, quiero decirte algo. Dijo, tú nunca tendrás éxito en el este, tú tendrás éxito en el oeste. Tienes que irte al oeste. En el este tú no serás feliz, en el este tendrás problemas. Tu felicidad, tu éxito está yendo al oeste. No, cállese. Tú vas a tener éxito en el oeste, porque el día que naciste, el signo de tu nacimiento, la constelación bajo la cual naciste, estaba inclinada hacia el oeste. Así que tú tienes que ir al oeste. ¿Están escuchándome? Entonces, ese astrólogo que no era un creyente le está hablando a un hombre y le está diciendo que su vida estaba trazada allá en los cielos. Ese astrólogo le estaba diciendo, quiero decirte que tu vida, tu camino está declarado en los cielos, no te puedes apartar, tú te irás al oeste. No le hizo caso, pero Dios le estaba trayendo una enseñanza a ese profeta de la vida suya. ¿Me siguen todavía, verdad? Bien, yo soy un poco de morón, pero le dije que voy a tratar de hablar corto. Todas estas cosas que le estoy diciendo
Todas estas pequeñas cositas que les estoy diciendo tienen como razón hacerles entender cómo es que el mensaje llegó a nosotros, la forma en que Dios hizo que esta palabra viniera para nosotros. Mire, ya estamos viendo cómo es que este astrólogo le está diciendo: tú tienes que irte al oeste. Ya estamos entendiendo cómo es que también Dios le dijo al profeta: tienes que entrar en el libro de Apocalipsis. Quiere decir, hermano, que en 2000 años de cristianismo la iglesia no había recibido nunca la enseñanza del libro de Apocalipsis. Nunca nadie habló correctamente del libro de Apocalipsis, sino hasta el día que Dios le habló al profeta. Y en el año 60 él empezó con la enseñanza de la revelación de Jesucristo. Empezó con Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Todo eso empezó en el año 60. Y eso fue condensado en un librito que nosotros tenemos que se llama La Exposición de las Edades de la Iglesia. Eso empezó en el año 60. Antes no. Antes de eso, él ¿se recuerda cuando fue al río y estuvo bautizando a la persona número 17? Ustedes conocen estas cosas, solamente que les estoy trayendo para que entendamos un poquito, o para remachar lo que usted ya entiende. Cuando él estaba ahí bautizando a la persona número 17 y la gente se estaba burlando, algunas personas se estaban burlando, y vino ese pilar de fuego otra vez, tronó, pero él oyó una voz. Así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Nadie escuchó esas cosas, pero él sí. Ahora él sabía, mire cómo es que cuando era niño le dijo: no fumes, no bebas, no contamines tu cuerpo de ninguna manera, habrá una obra para cuando seas mayor. Ahora está en el río y le dice: tu mensaje. Entonces ahora él sabe. Cuando nosotros leímos no conectamos esas cosas, pero cuando llega el tiempo para que comprendamos, porque Dios trae las cosas cuando es necesario que las comprendamos. No tenemos que conocer todo, no tenemos que entender todo, tenemos que entender así como Dios nos va dando. Lámpara a mis pies es tu palabra. En el paso que necesitamos, en ese paso Dios trae la luz. Antes no la necesitamos, pero cuando necesitamos dar un paso adelante, entonces la luz viene para que vayamos más adelante. Entonces Dios le dijo: no, hay una obra para ti para cuando seas mayor. Él no sabía cuál era la obra, pero ahora está en el río bautizando, y el ángel que le habló en el árbol ahora le habla desde un pilar de fuego. Allá fue un remolino, acá es una nube, un pilar de fuego. Dice: tu mensaje. Ahora él sabe que la obra que tenía que hacer cuando fuera mayor estaba conectada con un mensaje. Él tenía que predicar algo, Dios tenía que enseñarle algo a él. Entonces, cuando él empezó en su ministerio, él no predicaba nada, ¿sabe usted? Los predicadores lo llamaban para que él orara, porque él tenía fe para orar por los enfermos. Así que después de que ellos predicaban, él tomaba un texto bíblico y decía: en la cruz del Calvario el Señor trajo sanidad, la cruz fue un remedio doble para quitar nuestro pecado y para quitar nuestra enfermedad. Y empezaba a explicar un poquito del don, cómo es que el ángel había venido y le había dicho: los que te creen serán sanos. Y mientras que él explicaba esas cosas, había una virtud en él, podía elevar la fe de las personas para creer sanidad, y luego él podía orar y las personas eran sanas. Él podía poner su mano izquierda sobre la mano derecha de las personas y puede ver los cambios en mi mano. Dice: usted tiene tal enfermedad. Él estaba haciendo contacto con la carne, tocando la carne a través de un ministerio divino, le revelaba a él qué clase de enfermedad, daba el diagnóstico exacto de la enfermedad de la persona. Eso no era ningún mensaje, eso era una señal. Y eso fue verdadero. Dios lo vindicó vez tras vez. Las personas fueron sanas cuando Dios utilizó eso. Pero de repente empezaron a haber imitadores, gente que olía las enfermedades. No les había comido, pero ¿qué fueron? Imitadores. Cuando eso llegó a ser algo común, cuando vieron tantos imitadores carnales haciendo lo que el profeta hacía, entonces Dios tuvo que llevarlo un poquito más arriba. Le dijo: ahora te voy a dar otra señal. No los vas a tocar, los pondrás delante tuyo y yo revelaré el secreto de sus corazones. Esa fue la segunda señal, el discernimiento. Cuando él empezó con eso, entonces tocar, sentir, olfatear, eso quedó atrás. Esto era mucho más grande. Empezaban a venir iglesias, las iglesias lo invitaban al profeta, porque cuando lo invitaban, las iglesias se quedaban llenas. No lo invitaban por el interés, no lo invitaban por el interés espiritual, no. Lo invitaban porque cuando él llegaba, las iglesias se quedaban llenas. Había ingresos económicos. Pero entonces cuando eso empezó otra vez a tener copias carnales, más gente haciendo lo mismo, entonces Dios tuvo que llevarlo un poco más alto. Primer jalón y segundo jalón no eran un mensaje.
Primer jalón y segundo jalón eran señales. ¿Están? La señal no salva, la sanidad no salva a nadie, el discernimiento no salva a nadie. Personas que fueron sanas se enfermaron otra vez. Personas que fueron discernidas otra vez se descarriaron. Porque la sanidad y el discernimiento no salva el alma. ¿Están escuchándome? El hermano Branham dijo que el nuevo nacimiento, el recibir el bautismo del Espíritu Santo es sin sensación. Las sensaciones pueden estar en la carne o en el espíritu. Puedo sentir frío, el abanico está muy fuerte. Puedo sentir calor, los abanicos no son suficientes. Siento en mi carne, tengo sensaciones en mi carne. Puedo sentir en mi espíritu, estoy alegre, estoy triste, estoy nostálgico. Son sensaciones en la carne y en el espíritu. Pero el mensaje, pero la obra de Dios sería en un lugar donde no hay sensaciones. Mi carne siente, mi espíritu siente, pero mi alma no siente. ¿Están escuchándome? El nacimiento no es en la carne, no es en el espíritu, el nacimiento es en el alma. El efecto de la palabra no es en la carne, el efecto de la palabra no es en el espíritu, el efecto de la palabra es en el alma. Una vez que la palabra va al alma, entonces no importa si hay un sentimiento en el espíritu, no importa si hay una expresión en la carne, pero tiene que ir primero al alma. Amén. Yo puedo llorar si la palabra viene al alma, puedo saltar si la palabra viene al alma, pero puedo saltar sin la palabra en el alma, puedo saltar sin tener un sentimiento en mi espíritu. Pero lo importante es que la palabra vaya al alma. Cuando la palabra va al alma, entonces lo que hagamos después nadie tiene que juzgarlo. Puedo gritar, puedo llorar, puedo ponerme de rodillas, nadie tiene que gritar, nadie puede criticar eso, porque hay un efecto en mi alma. El único que conoce el efecto de la palabra en mí soy yo, nadie más. El único que conoce el efecto de la palabra en ti eres tú y nadie más. Yo no sé lo que pasa contigo porque yo veo tu carne. Yo puedo ver si dices amén, puedo verlo, pero no conozco lo que está pasando en tu alma. Eso es algo que solo tú y Dios conocen. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando Dios le dijo al profeta, hay una obra para ti, el mensaje que yo te voy a dar, Él guardó esas cosas. Nosotros, cuando Él lo habló, nosotros no entendimos, nosotros lo leímos nomás, porque no era el tiempo para entenderlo. Pero Él guardaba en su corazón, tengo que recibir un mensaje. Dios tiene que darme algo. Ahora, no, eso no lo conectó con la escritura. Él simplemente está diciendo, Dios me tiene que dar un mensaje. En el año 60, el ángel le dice, tienes que entrar en el libro de Apocalipsis. En el año 60. Ahora tienes que entrar es la primera vez que el Señor lo dirige al libro de Apocalipsis. Tienes que entrar en el libro de Apocalipsis. La iglesia lo necesita. ¿Cuál fue la hora en que Acab y Jezabel entraron en el trono? Fue la hora más oscura. El peor de todos los reyes, el peor de todos los tiempos. La maldición que fue traída vino en el tiempo de Acab y Jezabel. Cuando estaba en el gobierno Acab y Jezabel, apareció Elías. Y Elías le dijo a Acab, le dijo, los perros lamerán tu sangre. En los días de en los días de Acab y Jezabel, Elías le dijo a Jezabel, los perros te comerán. Esa fue la sentencia traída en los días de Elías. Acab, tu reino acabará, los perros te lamerán tu sangre. Jezabel, los perros comerán tu carne. Esa fue la profecía. Nadie podía cambiar esa profecía. Así que cuando Dios lo dijo a través de Elías, ese era el juicio. ¿Para quién? Ese era el juicio, porque ese era un paralelo de lo que iba a pasar en nuestros días. William Branham iba a traer un juicio a Jezabel de este día. William Branham iba a traer un juicio al Acab de este día. Y nadie lo podía cambiar. A partir de ese momento, la maldición estaba sobre Acab y sobre Jezabel. No había forma que Acab fuera bendito. No había forma que Jezabel fuera bendita. El juicio, la sentencia estaba dada, faltaba el cumplimiento. Cuando apareció William Branham en estos días, en los días de Acab y Jezabel, y trajo el mensaje de Apocalipsis, trajo un juicio sobre los Estados Unidos. Dijo, no, hay una bomba con el nombre de los Estados Unidos. Dijo, hay una bomba con el nombre del Vaticano, tiene que ser destruida, así dice el Señor. Desde ese momento, desde el momento en que Acab tomó el gobierno, desde ese momento Israel entró cada vez en mayor oscuridad, mayor oscuridad. Nunca hubo un buen rey desde ese día. ¿Por qué? Porque el juicio tenía que irse acumulando hasta que los perros lamieran su sangre. ¿Usted sabe cómo murió Acab? Dice que estaban peleando la tercera guerra contra los sirios. Había habido una primera guerra contra los sirios, Acab venció.
Hubo una segunda guerra contra los sirios, Acab venció. Pero después de los días de Elías iba a haber una tercera guerra. Y en esa tercera guerra Acab iba a perecer. Así que estaban peleando y de repente, mientras que se retiraron para cobrar fuerza, un soldado de los sirios tomó su flecha al azar y la disparó. Eso, la Biblia dice al azar, pero no era al azar. El que estaba dirigiendo esas cosas era la profecía. Dios había hablado a través de Elías, así que esa profecía estaba dirigiendo la flecha. Cayó entre las junturas y murió desangrándose. Tenía que cumplirse. ¿Están? Así que entonces, cuando Dios envió al hermano Branham, él trajo ese juicio. Desde los días de Kennedy hasta nuestros días, ¿quién puede decir que Estados Unidos ha mejorado? Desde los días de Acab hasta nuestros días, ¿quién puede decir que la economía norteamericana mejoró? ¿Quién puede decir que la moral mejoró? ¿Quién puede decir que la educación mejoró? ¿Quién puede decir que su estrategia militar mejoró? No, no ha mejorado, ha ido decayendo. Mire los días en los que estamos. En los días de Kennedy no había lesbianismo legal. En los días de Kennedy no había matrimonios civiles del mismo sexo siendo aprobados. No, pero en nuestros días tenemos un Obama que ha hecho legal el matrimonio civil de personas del mismo sexo. Y eso de ahí ha corrompido todo el mundo de tal manera que todos los gobiernos del mundo quieren tener, todos los parlamentos están luchando para que en sus países haya libertad, haya derecho de que las personas del mismo sexo se puedan casar. ¿Quién empezó eso? Obama. ¿Qué hizo Obama en nuestros días? Colocó en nuestros días, delante de nuestros ojos, colocó el mundo de Sodoma legalizado. En nuestro día Sodoma ha sido legalizado. Antes de estos días no. En los días de Bush no era legal el día de Sodoma. En los días de Bill Clinton no era legal el día de Sodoma. En eso usted dice, pero había sodomismo, sí, pero no era legal. En los días de Obama se legalizó el sodomismo en el mundo. ¿Qué pasó? El mundo se ha hecho peor. ¿Por qué? Porque la profecía salió. No hay nada que haga que los Estados Unidos inviten su juicio. ¿Están acá todavía conmigo? No tenía pensado decir estas cosas. Yo quería predicar otra cosa, pero vamos, dejemos que el Señor nos ayude. Entonces, usted vea, en esos días, entonces, desde los días que Kennedy se estableció, entonces ahora el Señor le dice, entre en el libro de Apocalipsis. Eso fue el año 60. Y desde el año 60 él empieza a predicar, empieza a traer el libro de Apocalipsis. Está empezando a traer algo, está creciendo. Usted sabe, el ministerio del Hijo del Hombre tiene 3 partes. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él era el Hijo del Hombre. Y Él tuvo primero sanidad, luego discernimiento y después trajo la palabra. La palabra que Él trajo primero destruyó el sistema denominacional. Porque no se puede construir sin primero derribar. No se puede sembrar sin primero desarraigar. Si alguno de ustedes es agricultor, usted sabe que antes de tirar la semilla hay que preparar el terreno. Si hay raíces o malas hierbas, hay que primero limpiar. Eso se llama desarraigar y después sembrar. Si alguien quiere construir, primero tiene que demoler, hacer la zanja, no sé cómo se llama acá, y luego recién empieza a edificar. Usted no puede edificar sobre ruinas. Usted no puede sembrar sobre abrojos, espinos, no. Primero hay que desarraigar, luego sembrar. Primero hay que derribar, luego edificar. Entonces, cuando la palabra vino, primero vino para destruir el sistema denominacional, para acabar con esos dogmas. Luego se trae la palabra. ¿Están? Bien, gloria al Señor. Aleluya. Adelante. Entonces, cuando el profeta está trayendo estas cosas, cuando el hermano Branham está trayendo estas cosas, muchos de nosotros las pasamos desapercibidas. No hemos entendido, por años no entendimos qué era lo que Dios estaba haciendo. Por años muchas veces nosotros, los creyentes del mensaje, las iglesias del mensaje, los ministros del mensaje, los creyentes, hombres y mujeres del mensaje, hemos pensado que lo más grande, hemos hablado tanto del hermano Branham. ¿Por qué? Porque cuando hubo un hombre con el ministerio de William Branham, cuando hubo un hombre que tuvo la sanidad, el ministerio de sanidad tan grande como el del hermano Branham, nunca. Tommy Hicks salió de ese ministerio. Oral Roberts salió de ese ministerio. Esas grandes personas que tenían ministerio de sanidad salieron del ministerio del hermano Branham. Tenían universidades, institutos bíblicos, edificios de miles de dólares, de millones de dólares. Y el hermano Branham no tenía ningún edificio. Tanto así que cuando él fue invitado a ver los edificios, las universidades, los institutos de ellos, él llegó y miraba esos edificios inmensos.
Cuando llegaba a las oficinas que contestaban las cartas, ni siquiera ellos leían las cartas, tenían secretarias que leían y contestaban las cartas escribiendo. Esos hombres ni siquiera leían las cartas. Y dice que cuando él miró esas cosas, dijo: Señor, tengo que ser un hipócrita para que tú no me hayas dado estas cosas. Tuviste confianza en estos hombres, seguramente yo soy un hipócrita, no alcancé a ser tan confiable para ti, por eso tú no me has confiado estas cosas. Estos hombres han sido prosperados y yo en mi pequeña iglesita con una mesita y una máquina de escribir vieja. No, tú no has confiado en mí. Y agachó para llorar, y entonces vino la voz: levanta tus ojos, tu herencia está ahí arriba en los cielos. Pero mire, se da cuenta entonces, quiero que usted note que ni él mismo comprendía las cosas. Pero mire cómo es que del ministerio de él salieron todos estos otros ministerios que fueron prósperos ante los ojos del mundo. Eran prósperos a los ojos, pero el ministerio de este hombre no era próspero a los ojos de las personas, pero para Dios. Nuestro servicio es totalmente diferente, hermano. No es lo que podemos ver, es lo que Dios está viendo. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios hace a través nuestro. No es lo que nosotros podamos decir, es lo que Dios nos da para hablar. Entonces cuando estas cosas empezaron a suceder, cuando estos ministerios salieron tan grandes, tan poderosos, entonces la gente se quedó impresionada con este ministerio de sanidad. Y luego Dios trajo el discernimiento, que fue mucho más grande. Dios sacudió con esas cosas el mundo de ese día. Todos querían ser como William Branham. Hoy día nadie conoce a William Branham, pero en ese día era el ministerio más conocido que existía. Todos venían a sentarse a sus cultos, a aprender, no importaba cuán grande era el ministro. El hermano Branham dijo: Billy Graham no alcanza a ser un predicador como el hermano Neville. Mira el ministerio de Billy Graham, inmenso, millones y millones de dólares. El hermano Branham dijo: el hermano Neville predica mejor que él. Pero mire la posición que Dios le asignó al hermano Neville. Él era el pastor del tabernáculo Branham. No era nada comparado con lo que Billy Graham hacía. Pero eso es a los ojos del mundo. Pero a los ojos de Dios, eso era lo más grande que había. Entonces, el ministerio de sanidad divina hizo que mucha gente viniera. El ministerio de discernimiento hizo que mucha más gente fue sacudido el mundo. Cuando el hermano Branham se fue, la iglesia del mensaje entró en una tristeza tal, hermano, porque no podían encontrar un ministro que fuera como el hermano Branham. Querían un profeta que pudiera tomar de la mano y decir: tú estás enfermo de tal cosa. Recordaban esos días. Querían un profeta que se parara y dijera: hermana, usted viene de tal lugar, su apellido es tal, está enferma de tal cosa, regrese de tal. Querían eso, extrañaban eso. Y por años, hermano, estuvieron buscando por hombres que hicieran exactamente ese mismo ministerio. ¿Por qué? Porque la gente del mensaje no entendió cuál era el propósito de la venida del hermano Branham. El hermano Branham no vino para hacer discernimiento. El hermano Branham no vino para hacer sanidad. El hermano Branham vino con esas cosas para atraer la atención de las personas, porque el propósito, la obra que Dios le dijo a ese niño: habrá una obra para ti cuando seas mayor. El mensaje que yo te daré. La razón de la primera señal y la segunda señal no era para establecerla como unas cosas permanentes, no. Era para atraer la atención y ellos pudieran recibir el mensaje que Dios le iba a dar al profeta. Entonces todavía en este día, hermano, el hermano Branham dijo: el problema de las personas es que le dan gloria a Dios por las cosas que hizo y por las cosas que hará, y no pueden ver Dios en esta hora. Entonces las personas quieren el discernimiento y la sanidad y la palabra hablada allá, pero no pueden ver lo que Dios está haciendo aquí. Dicen: cuán gloriosos fueron los días de la sanidad, cuán gloriosos fueron los días del discernimiento, cuán gloriosos fueron los días de la palabra hablada. Es glorioso el pasado, es glorioso el futuro, pero este día es triste. Las personas piensan así porque no pueden entender que la vida nunca retrocede. No pueden recordar que la Escritura dice que vamos de gloria en gloria. Las personas piensan que vamos de gracia, desgracia y gracia. No. Este día tiene más gloria que el día que William Branham estuvo. Y el día de mañana será más glorioso que este. Pero cuando decimos esas cosas, muchas personas dicen que estamos blasfemando porque estamos poniéndonos por encima del ministerio del hermano Branham, porque no entienden la Escritura.
Nunca, hermano, nunca hubo un profeta tan grande como William Branham. Se necesitaron todos los profetas del Antiguo Testamento para hacer la sombra del profeta de esta hora. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran la sombra de William Branham. Abraham, H.A.M., era la sombra de William Branham, H.A.M. Eliezer, 7 letras, era la sombra de William Marion Branham, 777. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Amós era una sombra del profeta de este día. Jonás era la sombra del profeta de este día. Todos esos profetas eran la sombra. El profeta, ¿se recuerdan cuando Jesucristo apareció? Dijo, no ha nacido de mujer hombre más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era la sombra de William Branham. Porque así como Juan el Bautista fue la estrella de la mañana, William Branham fue la estrella del atardecer. Así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida, William Branham fue el precursor de la segunda venida. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran la sombra del ministerio de William Branham. Por eso cuando nosotros los creyentes del mensaje vimos ese ministerio, hermano, nos quedamos tan impresionados, tan maravillados, al punto que llegamos a creer que ese era Dios. Al punto que la mente se perturbó tanto que quisieron adorarlo como Dios. Y dijeron, William Branham es el Señor. Nos bautizamos en el nombre de William Branham. ¿Quién lo hizo eso? ¿Los católicos? No, eran los creyentes del mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esas cosas? Porque no entendieron el patrón escritural. No entendieron. Si hubieran entendido, no hubieran hecho esas cosas. Bien, gloria al Señor. Entonces, vemos que hasta el año 60, entonces, recién Dios le está autorizando al hermano Branham a predicar las edades de la iglesia. Antes no. Ahora, cuando Dios llamó a Elías en el Antiguo Testamento, usted escucha cómo es que lo primero que trae es un juicio a Acab, un juicio a Jezabel. Pero ese no era el propósito. El propósito no era traer un juicio a Acab y un juicio a Jezabel. No. El propósito era, yo me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Él tenía un mensaje para traer 7,000 personas, pero tenía que traer juicio a Acab y a Jezabel. Él tenía un mensaje para condenar a Acab. Él tenía un mensaje para condenar a Jezabel, pero tenía un mensaje para convertir el corazón de los hijos. Cuando nosotros vinimos al mensaje, no vaya a tomar esto mal, pero cuando nosotros vinimos al mensaje, nos paramos en la iglesia y le predicamos a Acab. Nos paramos en la iglesia y le predicamos a Jezabel, pero Acab y Jezabel no están en la iglesia. Acab no viene a sentarse aquí, Jezabel no viene aquí. Jezabel, cara pintada, hay una bomba contra ti, pero Jezabel no está aquí. Acab, eres el peor de los reyes, es el hombre que ha ido detrás de la idolatría, tú has condenado al pueblo, pero Acab no está aquí. Y por años hemos predicado Acab, Jezabel, Acab, Jezabel, Acab, Jezabel, y con eso no se puede convertir el corazón. No te pintes, no te cortes el pelo, todo eso está bien. No te pintes, no te cortes el cabello, no uses tacones, no ajustes tu ropa. Hombre, párate en tu posición. Pero eso no es el mensaje. Eso era lo que tenía que venir para que el mensaje se estableciera. Porque no se puede enseñar álgebra sin ABC. Pero eso no era el álgebra. Dios quería enseñarnos álgebra, no ABC. El ABC era necesario para el álgebra, pero no podemos permanecer siempre en el ABC. La palabra, yo le estoy diciendo, la palabra viene para traer un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento sin sensaciones. Las sensaciones están en la carne y en el espíritu, no en el alma. Lo estoy repitiendo. La ropa no está en el alma, la ropa está aquí, afuera, en la carne. Digan amén, digan aleluya. Eso es una expresión del espíritu, pero no está en el alma. Yo puedo ver a alguien que dice amén, las mujeres no deben usar tacones, amén. Sí. Pero eso todavía no está en el alma. Usted puede encontrar mujeres con tacones, usted puede encontrar mujeres con escotes, con ropa ajustada, creyentes del mensaje, porque la palabra no está en el alma. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, hermano, yo no estoy juzgando a nadie. No, nada de eso, no voy a decir no, porque es algo que solo Dios puede hacer. Pero recuerde, el trabajo de Dios no era ese, el trabajo de Dios era ir al alma. Entonces nosotros, los creyentes del mensaje,
¿Cómo sabes que es del mensaje? No, es que lo vi con un mensajito así, por eso es del mensaje. Por eso. Es que yo vi a las hermanas con falda larga, son del mensaje. Es que yo vi en la iglesia, tienen una fotografía de un tal William Branham, son del mensaje. Es que hablan de Malaquías 4:5, son del mensaje. ¿Por eso somos del mensaje? No, somos del mensaje porque hay algo en nuestra alma. Y eso nadie lo puede ver. Eso nadie lo puede ver, es algo en el alma. Nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Claro que por afuera aparece, ¿no? Si tengo la palabra afuera, adentro, mi exterior va a notarlo. Pero el exterior no siempre revela el interior. ¿Están? Entonces, yo le estoy diciendo, por años tomamos el ministerio de Elías para condenar a Acab y a Jezabel y lo aplicamos en la iglesia. Pero el ministerio de Acab, de Elías no era para Acab y Jezabel aquí. Aquí era para la novia. Aquí era para los 7,000. Aquí era para Eliseo. Porque después de Elías venía Eliseo. Cuando Elías le habló a Eliseo, no le dijo, así dice el Señor, hay una bomba contra ti. No le dijo eso. Los perros lamerán la sangre de Jezabel. De eso no le predicó a Elías. No fue a eso. Él enseñó misterios. Le compartió la palabra. Le dijo, ¿sabes qué, Elías? Cuando yo me vaya, tú serás mi sucesor. Yo soy el hombre que tiene la palabra. Cuando yo me vaya de aquí, tú tendrás la palabra. Dios habla conmigo en mi corazón. Cuando yo me vaya, Dios hablará contigo. Yo tengo un ministerio aquí. Cuando yo me vaya, tú serás heredero de este ministerio. Eso es lo que recibía Elías. Él conocía que había un juicio para Jezabel. Él conocía que había un juicio para Acab. Pero él sabía que para él había una bendición después que Elías se fuera. Él era uno de los 7,000. Entonces cuando nosotros estamos aquí tenemos que saber cuál fue nuestra herencia. Oración por los enfermos, discernimiento, esa no fue nuestra herencia. Cuando le dijo, Elías le dijo a Eliseo, Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Dijo, si tú me vieres cuando yo me vaya, te será hecho. Cuando cruzaron el Jordán y Elías se fue, el manto de Elías cayó. ¿Se recuerdan o no? Dice, Eliseo tomó su propio manto y lo rompió. Y fue y tomó el manto de Eliseo, de Elías. ¿Qué era el manto de Elías? Porque el profeta predicó un mensaje, un manto de segunda mano. ¿Qué era? El mensaje que Dios le había dado a Elías. ¿Cuál fue el mensaje que dio Elías? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Sanidad? ¿Discernimiento? Hay un mensaje para ti, le dijo. Tu mensaje precursará. No sanidad, no discernimiento, tu mensaje. Tienes que recibir el manto. Yo te voy a dar un manto. Ese manto tú se lo dejarás a Eliseo. ¿Están? Entonces, William Branham empezó a saber que él tenía que recibir un mensaje. Lo otro fue necesario, pero no era la comisión original. Eso fue necesario, él tenía que crecer en esas cosas, pero esa no era su comisión. Esa no fue la razón por la que estuvo aquí. Tenía que crecer hasta ese punto. Amén. Gloria al Señor. Entonces cuando llegó el año 60, ahora regresamos al año 60. Cuando llegó al año 60, entonces el Señor le dice, entre en el libro de Apocalipsis. Cuando entre en el libro de Apocalipsis, Él empieza a hablar de las edades de la iglesia. Cuando usted se vaya a su casa, tome el libro azul de la exposición de las edades de la iglesia y lea la introducción. Y en la introducción dice, este libro se ocupa de doctrinas mayores. Es un libro escrito de corazón a corazón. Dice, el propósito de esto es que podamos hablar de las edades de la iglesia, porque después de las edades de la iglesia vendrán los sellos, y después de los sellos vendrán las trompetas, y después de las trompetas vendrán las copas, hasta que todo el plan de redención quede totalmente abierto ante nuestros ojos maravillados. Así que el hermano Branham está mostrando la razón por la que está entrando en Apocalipsis. Él dice que todo el libro se va a abrir, pero tiene que entrar primero en las edades de la iglesia. Por eso es que en el año 60 él predica hasta el capítulo 3. Y cuando está acabando el año 60, él empezó a predicar el capítulo 4 y el siguiente año 5 y el capítulo 5. Todo lo que él predicó en el año 60 le sirvió para predicar desde el 60 hasta el 63. ¿Están escuchándome aquí? Lo que Dios le dio en el año 60 le sirvió para predicar hasta el año 63.
Él predicó el año 61, el año 62, diciembre del 62, empezó el año 63. Todo eso salió del libro de la revelación de Jesucristo. Todo lo predicó de ahí. ¿Qué había predicado? Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Y paró. Todo eso fue el ministerio del hermano Branham del 60, 61 y 62. A fines del año 62, en diciembre del año 62, en el día 30, él predica un mensaje que se llama: señores, ¿es esta la señal del tiempo del fin? Y en la mañana él predicó un mensaje que se llamó el absoluto. Es decir, mi absoluto es la escritura. Todo lo que yo tengo tiene que ser probado por la escritura. Y luego predicó en la tarde: señores, ¿es esta la señal del tiempo del fin? Y viene el libro de Apocalipsis, capítulo 10, donde estoy leyendo yo ahorita. Y en ese mensaje, usted se va a ir a su casa, en ese mensaje el profeta dice: hasta donde yo sé, todo lo que estaba escrito en el libro de Apocalipsis ya fue predicado. Usted léalo en el mensaje. El hermano Branham dice: hasta donde yo sé, todo lo que estaba escrito adentro del libro ya fue predicado. ¿Qué era lo que estaba escrito adentro del libro? Si nosotros no conocemos la escritura, recuerde, cada vez que un profeta habla, lo que habla es escritura. Cada expresión que él tiene es escritural. Así que tenemos que pedirle al Señor: Señor, guíanos a la escritura que el profeta está hablando. ¿Por qué está diciendo estas cosas? Entonces, cuando él dice: las cosas que estaban escritas al dentro del libro ya han sido concluidas, ¿de qué estaba hablando? Porque el libro de Apocalipsis habla de una sola cosa. Habla del libro que estaba escrito por dentro y por fuera, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. De eso trata el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, dice que había en el cielo un trono, y en el trono uno sentado, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a leerlo un ratito. Capítulo 5. Esto es después de las edades de la iglesia. Cuando ya se concluyó las edades de la iglesia, aun cuando usted sabe que vivimos físicamente en el tiempo de las edades de la iglesia, pero espiritualmente nosotros ya no estamos adentro de ese sistema. Hemos salido. Así que nosotros no vivimos en la edad de la iglesia. El mundo sí. Las denominaciones sí, pero nosotros no. Amén. Entonces, capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Así dice? Miren, entonces póngame atención un ratito en cómo lo estoy leyendo. Usted sabe, el hermano Branham nos enseñó y dijo que una palabra es un pensamiento expresado. La palabra es un pensamiento expresado. Yo puedo decir una cosa, pero usted tiene que entender, usted tiene que saber que estoy diciendo algo porque tengo en mi mente un pensamiento que estoy expresando. Yo quiero que usted reciba mi pensamiento más que mi palabra. Amén. Yo quiero que usted reciba el pensamiento más que la palabra. Usted puede repetir lo que yo digo, pero puede ser que no captó el pensamiento. Por eso es que muchas personas podemos citar lo que el profeta dice, tomarlo, leerlo, y aún así no comprender lo que el profeta quiso decir. Entonces, cuando la Biblia fue escrita, dice que el libro que estaba en el cielo estaba escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. ¿Sí? No exactamente. El libro estaba escrito por dentro y escrito por fuera. Escuchen, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo diga que el libro estaba escrito por dentro y sellado, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y una cosa muy diferente es decir que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es diferente, porque cuando yo digo el libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, entonces lo único que yo sé es que estaba por dentro, pero por fuera solamente tenía 7 sellos. Pero no dice la Biblia así. La Biblia dice que estaba escrito por dentro y también por afuera. Amén. El libro estaba escrito por dentro y por afuera, y además tenía 7 sellos. Cuando el profeta viene en el año 60, cuando el profeta viene al año 62 y predica este mensaje: señores, es esta la señal del tiempo del fin, él dice: hasta donde yo sé, todo lo que estaba escrito adentro del libro
ya fue explicado. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de ese librito que estaba escrito por dentro. Pero ese librito no solamente tenía cosas escritas por dentro, tenía cosas escritas por fuera. Y él está diciendo, en el año 62, él está diciendo, todo lo que estaba escrito por dentro ya fue predicado. Año 60. ¿Qué predicó desde el año 60 hasta el 62? El libro de Apocalipsis. Todo fue predicado. Digo, cuando venga el mensajero del tiempo del atardecer, él hará, dice, él predicará desde la simiente de la serpiente hasta el mensajero del atardecer. Eso lo hizo desde el 60 hasta el 62. Pero cuando vino al 62, ¿están todavía conmigo? Yo quisiera correr y predicar más rápido, pero quiero que usted entienda las cosas que Dios hizo en nuestra hora. Cosas de las cuales estamos disfrutando y muchas veces hemos sido inconscientes a lo que ha pasado, porque no nos hemos dado cuenta del cambio que Dios hizo. El hermano Branham dice, cualquiera puede construir una pared derecha, pero hacerle la esquina, doblarla, para eso se necesita un albañil, ya dice. Un hombre con experiencia. Entonces, por años hemos dicho cosas, pero hemos sido un poco insensibles a percibir el cambio que Dios ha hecho. Ahora yo le digo, no por saber cosas nos vamos a ir, no, pero Dios quiere que seamos conscientes de lo que Dios puso en nuestras manos, lo que Dios puso. El hermano Branham dice, el diablo lo que va a hacer es tratar de que tú dudes del arma que tienes en tus manos, que no confíes en el poder del arma que tienes. En este mensaje de la señora, esta es la señal del tiempo y el fin, el profeta dice de que él vio como un hombre golpeaba a una mujer, y dice que ese hombre se veía como su mamá y esa mujer se veía como su mamá, pero era tan grande que él no le podía hacer nada, y él decía, él no la debe de golpear de esa manera, pero él se miraba y no tenía la suficiente fuerza para enfrentar a ese gigante, hasta que se animó y dijo, tú no puedes tratarla de esa manera. Entonces vio que sus músculos crecieron. Digo, si tú haces eso, te las verás conmigo. Y cuando vino la interpretación, dice que esa mujer era la iglesia, y ese hombre, ese marido, era el sistema denominacional que la gobernaba. ¿Están? Entonces, él salió para defender, él está probando esas cosas. Lo único que podía, el único que tenía capacidad para defender a la iglesia, para que se pusiera en pie, era él, con la palabra que Dios le había dado. Entonces le estoy diciendo, desde el 60 hasta el 62, él predicó basado en lo que Dios le habló en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 hasta el capítulo 5. Eso era lo que estaba escrito adentro del libro. ¿Qué era lo que estaba dentro del libro? El profeta dice, fueron todos los cabos sueltos que los mensajeros no alcanzaron a cumplir. Porque desde Pablo hasta William Branham, Dios le dio la palabra a la iglesia en el libro de Hechos. La iglesia Alfa tenía la palabra verdadera, pero conforme fueron pasando los años, la oscuridad empezó a entrar, hasta que hemos llegado a nuestros días donde es la apostasía total. La luna está totalmente negra. La iglesia no tiene la palabra, tiene solo dogmas. Amén. Entonces usted va viendo cómo es que la palabra fue siendo oscurecida a través de que el hombre colocó nicolaísmo y balamismo. Sacaron la palabra y metieron credos, porque no se puede sacar algo sin meter algo en reemplazo. Así que sacó la palabra y se sustituyó con un credo. Eso es lo que estaba pasando. Cuando vemos cómo es que la iglesia en la cuarta edad, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, vemos cómo es que en ese tiempo la palabra, los creyentes fueron matados en la cuarta edad. Se entró en el oscurantismo, tanto que la iglesia católica gobernó casi por 1000 años. Pensaban que era su milenio. Pero cuando eso aconteció, entonces Dios trajo a Lutero. Y Lutero predicó una sola cosita de la Biblia. Lutero era un sacerdote católico. Lutero no predicó el libro de Apocalipsis. No, Lutero no tenía poder para convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres. No, Lutero no tenía la primera señal ni la segunda señal. Lutero no tenía sanidad ni discernimiento. No, Lutero era un reformador. Lutero encontró en la Biblia una escritura: el justo vivirá por su fe. Y con esa escritura, con una sola, partió la iglesia católica. El infierno tembló. Satanás le tenía miedo a Lutero. Los papas le tenían miedo a Lutero. Los sacerdotes, los cardenales le tenían miedo a Lutero. Las parroquias temblaban cuando Lutero predicaba. ¿Cuál era la escritura de Lutero? El justo vivirá por la fe. Una pequeña escritura.
Lutero con una escritura, hermano, cambió la historia de tal manera que cuando nos enseñan historia universal en los colegios hablan el día de la Reforma, Martín Lutero. ¿Con qué logró eso? ¿Con qué logró hacerse un gran personaje de la historia? Con una escritura: el justo vivirá por la fe. Nosotros tenemos a William Branham. ¿Quién habla cuando vamos al colegio? ¿Quién habla de William Branham? Cuando vamos a la universidad, ¿quién habla de William Branham? Lutero con una pequeña escritura. La historia lo tiene guardado. Pasó el tiempo, vino Wesley. Vamos a la escritura, vamos a la historia, nos hablan de Wesley. Nadie habla de William Branham, todos hablan de Wesley y de Lutero. Pero lo que ellos predicaron no alcanzó a ser la verdad. Era una verdad parcial. Lutero habló del justo vivirá por la fe. Fe está establecida en la palabra. Y Lutero bautizaba en el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lutero todavía tomaba cerveza. Cuando el hermano Branham vino, todavía había luteranos que tomaban cerveza. Y le invitaron a tomar cerveza. Dijo: no, hermano, disculpen, yo tengo un voto nazareo, no puedo tomar nada. Pero hasta nuestros días habían luteranos. Hasta nuestros días hay luteranos. ¿Está bien? Luego vino Wesley. Wesley habló: sin santidad nadie verá al Señor. Y pensaron que santidad era mangas largas, vestido largo, pelo largo, no aro, no joyas. Pero vino William Branham y dijo: eso no es santidad. ¿Ve? Hay cosas que ellos enseñaron, pero no fue completada. William Branham vino para completar lo que ellos no pudieron completar. Eso era lo que estaba escrito adentro del libro. Los cabos sueltos que Martín Lutero, que Wesley, que los pentecostales no pudieron completar. Entonces él vino a completarlos. Eso era lo que estaba dentro del libro, pero no era su mensaje. Eso era completando lo que otros no habían podido completar. Una vez que eso fue completado, entonces ahora él tenía que recibir su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de él? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios envió a William Branham? La exposición de las edades de la iglesia. El hermano Branham dice, escuche, el hermano Branham dice: vendrá el mensajero del tiempo de la tarde, de la edad de la Odisea, y según la escritura hará dos cosas. De acuerdo a Malaquías 4:5, él convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres. Y de acuerdo a Apocalipsis 10:7, él revelará los misterios, verdades contenidos en el libro de los 7 sellos, los cuales son las 7 voces misteriosas de los 7 truenos. Dice: serán estos misterios verdades, o sea, los 7 truenos, los que convertirán literalmente el corazón de los hijos a la fe de los padres. Entonces el hermano Branham ya había predicado de todo, menos de los 7 truenos. Ya había predicado de todo lo que estaba escrito adentro del libro, menos de lo que estaba fuera del libro. Y el profeta mismo dice: lo que él tiene que hacer es predicar los 7 truenos. Cuando usted lee, ya no tengo tiempo para leer. Cuando usted lee este libro, la exposición, disculpen, señores, ¿es esta la señal del tiempo, del fin? El hermano Branham dice: hasta donde yo sé, lo único que falta son las 7 voces misteriosas de los 7 truenos. Lo que está escrito afuera del libro. ¿Cuándo lo dijo? En el año 62, diciembre del 62. 28 de febrero de 1963. Febrero de 1963, el profeta dice: tengo que irme a Tucson. Tengo que irme al oeste. El Señor me llama al oeste. Han habido 6 sueños que dicen que me vaya al oeste. Y yo tengo una visión que cuando mi casa sea derribada en la frontera, es el tiempo que me vaya al oeste. Tengo que irme al oeste. Dice, en la visión, dice, yo me vi que estaba en Tucson. Sé que tengo que irme a Tucson. Tengo que irme allá. Y él está contando que de niño él quería irse al oeste. Que cuando se encontró con el astrólogo, dijo: tienes que irte al oeste. Que el astrólogo le dijo: cuando naciste, la constelación tuya de Aries estaba inclinada hacia el oeste. Las visiones, se vaya al oeste, y los sueños, que se vaya al oeste, y la visión, que se vaya al oeste. ¿Están? Todo indicaba que se fuera al oeste, a Tucson. Dice: ¿me voy para qué? Dice: el Señor me ha dicho que vaya. Me voy a encontrar con 7 ángeles allá. ¿Qué escritura está tomando para hablar de esa experiencia? Apocalipsis 10. Cuando leemos Apocalipsis 10, no habla de 7 ángeles. Cuando leemos Apocalipsis 10, no habla de Tucson.
Pero cuando fue cumplido, eran 7 ángeles. Cuando fue cumplido, era en Tucson. Nosotros leemos Apocalipsis 10, dice, y se descendió del cielo un ángel fuerte. No leemos que William Branham se fue a Tucson y vinieron 7 ángeles. No, nosotros no leemos eso. Pero ese fue el cumplimiento de Apocalipsis 10. Amén. ¿Todavía están acá? Estoy acabando. Hubiera querido correr un poquito más, pero quiero que nos demos cuenta qué tan grande ha sido lo que Dios nos dio, hermano. Lo que tenemos en nuestras manos. Cuando Lutero recibió sus cosas, cuando Wesley recibió su mensaje, cuando los pentecostales recibieron su mensaje, cada vez, hermano, que ellos tuvieron un mensaje, sacudieron el mundo. Lutero sacudió el mundo. Después de Lutero, Wesley sacudió el mundo. Después de Wesley, los pentecostales sacudieron el mundo. Después de los pentecostales, cuando vino William Branham con sanidad, sacudió al mundo. Cuando vino el discernimiento, sacudió el mundo. Pero, aun cuando el ministerio del hermano Branham con sanidad y discernimiento era más grande que el ministerio de Lutero, más grande que el ministerio de Wesley, más grande que el ministerio del pentecostal, el ministerio de sanidad era más grande que eso. Los pentecostales estaban asombrados del ministerio de sanidad del hermano Branham, y los pentecostales eran lo más alto. Cuando vieron el ministerio de discernimiento, los pentecostales estaban mucho más asombrados. Pero cuando vino el año 60 hasta el 62, hermano, eso era mucho más grande que sanidad y discernimiento. Nadie nunca alcanzó esa altura. Y con todo lo que él predicó del 60 al 62, no era tan grande como lo que vendría del 63 hasta el 65. Porque lo que vino del 63 al 65 era su verdadera comisión. Ahora escúcheme, hermano. Todo lo que el hermano Branham predicó hasta el 62 era parte del mensaje. Todo eso era necesario para que pudiera traer la piedra de corona. Si él no hubiera predicado todo lo que predicó hasta el año 62, no hubiera podido venir los 7 sellos. Eran necesarios. Mucha gente está malentendiendo lo que nosotros decimos. Cuando decimos el mensaje del profeta vino en el año 63 del 65, es cierto, pero todo lo que se predicó era necesario para esto. Porque si nosotros decimos el libro que Dios le dio a la novia es el libro de Apocalipsis, entonces votemos desde Génesis hasta Judas. No, pero el libro de Apocalipsis conecta toda la Biblia. Igual, el libro de los 7 sellos conecta todo el ministerio del profeta, conecta toda la Biblia. Pero sin los sellos, hermano, no tenemos nada. Si el libro de los sellos no es abierto a nosotros, todo lo que tengamos solo será una religión. Se necesita que los sellos que fueron abiertos al profeta sean abiertos a nosotros. Eso es lo que completa el libro. Sin el libro completo no tenemos la verdad. Por eso estoy diciendo que el hermano Branham dice que la razón por la cual vino el 7º mensajero es para convertir el corazón de los hijos a través del misterio del ministerio, de la apertura del misterio de los 7 truenos. Si los 7 truenos no son abiertos a nosotros, no somos convertidos. Si los 7 truenos no somos si los 7 truenos no son abiertos a nosotros, no tenemos nuevo nacimiento. Mire que le digo literalmente lo que el profeta dijo. Son las voces misteriosas de los 7 truenos los que convertirán literalmente el corazón. ¿Están? ¿Qué es lo que convierte el corazón? ¿Qué? Convertir significa tener nuevo nacimiento. El profeta dijo, nuevo nacimiento recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que convierte? ¿Qué es lo que trae nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que da el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo da? Los 7 truenos. Amén. Convertirá el corazón de los hijos a la fe. La conversión es recibiendo la fe de los padres. ¿Cómo viene la fe de los padres a nosotros? A través de los 7 truenos. El nuevo nacimiento no es saltando. El nuevo nacimiento no es teniendo escalofríos. El nuevo nacimiento no es hablando en lenguas. El nuevo nacimiento no es conociendo toda la Biblia. El nuevo nacimiento no es conociendo todas las citas del mensaje. No, el nuevo nacimiento es que los 7 truenos, la vida de Dios está dentro de nosotros. La vida de Dios solamente vendría a nosotros por la enseñanza de los 7 truenos.
La vida de Dios solo vendría a nosotros a través de la enseñanza de los 7 sellos. Tendríamos que saber que los 7 sellos están abiertos. Tendríamos que saber que el 7º sello fue abierto. Si decimos que los sellos no están abiertos, entonces ¿cuál fe tenemos? Si no tenemos fe, ¿cómo somos convertidos? Y si no somos convertidos, ¿de qué Espíritu Santo estamos hablando? Y si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué novia somos? Somos la novia porque los 7 truenos fueron abiertos. Somos la novia porque nuestro corazón ha sido convertido. No estamos pidiendo campañas de sanidad, no estamos pidiendo campañas de discernimiento, no, queremos que la palabra sea abierta en nuestro corazón. Ahora, cuando digo esas cosas, no vaya a pensar que nosotros no creemos en sanidad. Creemos que hay sanidad aquí. Somos la iglesia del mensaje, la que tiene verdaderas sanidades. Creemos en el discernimiento, creemos que personas vienen y Dios les habla a través de la palabra y dice, yo tenía esa pregunta, ¿quién le dijo? Al pastor, ¿quién le dijo a ese hermano? El discernimiento todavía está aquí. Pero no son campañas. No es para atraer a las personas. No necesitamos atraer a las personas con sanidad. No necesitamos atraer a las personas con discernimiento. Lo que va a atraer a las personas en esta hora, lo que va a atraer a la novia en esta hora, no queremos que la iglesia se nos llene. No queremos tener 1000 miembros, si los tenemos buenos. No queremos tener 2000 miembros, si los que tenemos buenos. Pero no queremos iglesias con 2000 miembros. Queremos llamar a la simiente predestinada. Queremos alcanzar a la simiente predestinada. ¿Con qué va a ser alcanzada la simiente predestinada? ¿Usted recuerda? El ángel vino al profeta y le dijo, te enseñaré a pescar. El ángel que le dijo al profeta, te enseñaré a pescar, es el mismo ángel que le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. ¿Están escuchando, mi hermano? El mismo que le dijo al profeta, yo te enseñaré a pescar, ese mismo le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Era la misma persona. Solo que allá estaba en los días de su carne, de su cuerpo corporal, y en estos días estaba en su cuerpo teofánico, pero era la misma persona. El mismo maestro, enseñador de pesca. Y este que le dijo al profeta, yo te enseñaré a pescar, le dijo, tira el anzuelo, o la cuerda, no sé cómo le llaman acá, cuerda. Ya, tira el anzuelo y da un pequeño jaloncito, no tan fuerte, jala suave, porque cuando jale suave, los pequeños peces van a ser atraídos. Eso es para atraer a los pequeños peces. Pero la carnada no es para esos pequeños peces, solo es para atraerlos. Cuando esos pequeños peces sean atraídos, vuelve a jalar un poquito más fuerte, porque entonces otros peces más grandes que esos serán atraídos, pero no tan fuerte. Es para atraer la atención. Ahora tienen que venir los peces que yo quiero que pesques. Los peces que yo quiero que tú pesques son las truchas arcoíris. La carnada que yo tengo es para ellos. Así que el primer jalón, ¿para qué fue? Fue para atraer la atención. El segundo, ¿para qué fue? Fue para atraer la atención. Y el tercero, ¿qué cosa era? Era el anzuelo para atrapar a los peces, a las truchas arcoíris. Arcoíris, peces compacto. Esas truchas son un pescado especial. Cuando Dios empezó a crear en el libro de Génesis la vida botánica, la vida mineral, la vida aérea de las aves, la vida marina, Él creó una trucha especial que sería utilizada para enseñar en este día. Digo, truchas arcoíris, y aparecieron. ¿Para qué fueron creadas? Porque esas truchas estaban hablando de un pueblo que vendría en el tiempo del fin. Nadie habló nunca de las truchas arcoíris. Pero cuando Dios las creó porque vendría un profeta que tomaría el pensamiento de Dios y sabría que esas truchas hablaban de un pueblo que tenía un pacto en la tierra. En la consumación, cuando el 7 viniera. Eso tienes que pescar. Yo te enseñaré a pescar esas truchas. Pero él no hizo caso. Él jaló fuerte en el segundo jalón y se le enredó el nylon, la cuerda. Cuando la sacó enredada, el ángel vino delante de él. ¿Usted ha visto a los niños cuando hacen algo errado? Agachan la cabeza, derramaron la sopa, rompieron la taza, lo que fuera. Así estaba el profeta, porque delante de él venía un hombre con los brazos cruzados. Digo, ¿no te dije que no enredaras tu cuerda? Perdona, Señor, dame otra oportunidad. El profeta le estaba llamando Señor a ese ángel. El profeta le estaba pidiendo perdón a ese ángel. ¿Qué ángel sería? Lo sacó de ahí y lo llevó a otro lugar, encima de la carpa. Le dijo, este es tu tercer jalón. Atrapar las truchas arcoíris y estar allá arriba en la carpa era lo mismo que jalar, era la misma cosa.
Solamente que en una parte le llamó pescar a las truchas arcoíris y en la otra parte le llamó el cuartito. Pero era la misma cosa. ¿Qué era? ¿Qué era? Cuando usted cuando usted va a la Biblia, tiene que saber que estas visiones nos mandan a la Biblia. ¿Qué cosa era pescando las truchas arcoíris? ¿Qué cosa era entrando en el cuartito? Eran las cosas que estaban escritas afuera del libro. ¿Qué eran las cosas que estaban afuera del libro? Las voces de los 7 truenos. ¿Qué eran las voces de los 7 truenos? El séptimo sello. Que lo único que puede atrapar al creyente es el séptimo sello. Hay algo en nuestro corazón. Tú puedes morirte enfermo, pero hay algo dentro de ti que dice: así no me sane, Señor, hay algo en mi corazón. La palabra se abrió para mí. Tú puedes morirte pobre, sin ropa, pero aquí adentro tuyo tú sabes que el séptimo sello es tu propiedad. Dios te enganchó. Dios hizo algo. Tú te quisieras ir, pero hay algo que no te va a dejar ir. Usted sabe cuando un pez es enganchado, todo lo que hace para zafarse, este anzuelo, una vez que atrape la trucha arcoíris, no la puede soltar. No existe nada. ¿Por qué Pablo decía: en este mundo, hijo, el visible o el invisible, no hay nada que me aparte de este anzuelo? No existe. Una vez, hermano, una vez que el anzuelo de los 7 truenos, el anzuelo del séptimo sello toque el predestinado, ese no se puede ir nunca. ¿Se recuerdan de Job? Job era un tipo de la novia. El hermano Branca dice: Job era tipo de la novia. Cuando Dios le habló a Satanás y le dijo: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Cómo va? Todo está bajo mi control. Luteranos están bajo mi control, adventistas también, y algunas iglesias del mensaje que también están bajo. Si yo no te estoy hablando de las iglesias del mensaje, ¿no has considerado a mi novia? La novia está dentro de las iglesias del mensaje. Tener una iglesia del mensaje no significa que todos son novia, pero adentro está la novia. ¿No es considerado? Claro, si le va bien, su esposo la trata bien, su esposa lo trata bien, le va bien en el negocio, le va bien en el trabajo, no se enferma, sus hijos. Dijo: tócalo, pero no le quites la vida, tócalo, hazle lo que quieras, yo te ordeno, te doy permiso para que lo hagas. Y viene el diablo y dice: te voy a matar. Tú le dices: ¿tienes permiso? Te voy a enfermar. ¿Tienes permiso para enfermarme? Te voy a quitar tu economía. ¿Tienes permiso para eso? Bueno, sí, el Señor me autoriza. Entonces tócame, pues. El diablo no puede hacer nada sin permiso. ¿Se recuerda de eso que el profeta dice? ¿Cómo es que el diablo venía a una persona y se hacía más grande y más grande? ¿Se recuerda o no? Porque el diablo es como dice el profeta, le llama un fanfarrón. Pero cuando él venga y te haga tú es lo mismo, y vas a ver cómo se va achicando. Eso es lo que sabía. Job sabía esas cosas. No importó que perdió su casa, sus hijos, su ganado, su riqueza, su salud, su esposa lo quiso abandonar, pero aún así él estaba enganchado a un absoluto. No hay nada. Cuando usted ve a Job, Dios habló de Job hablando de nosotros. Antes de que Job fuera probado, Dios ya había dicho: varón perfecto, no hay otro como él. Antes que tú seas probado, antes que entres en problemas, antes de Dios dijo: ¿no has visto a mi novia? Perfecta como ella, no hay otra como ella, no hay fiel como ella. Para Dios ella era fiel, para Dios ella es perfecta. Tal vez cuando tú me ves dices: ese hombre que va a ser perfecto. Pero para Dios yo soy perfecto. No importa lo que tú veas, importa lo que Dios ve. La prueba que vino para Job era para mostrar que lo que Dios había dicho era la verdad. La enfermedad que viene sobre ti es para probar que tú eres capaz de creer en el Señor. La necesidad por la que pagas para probar que tú eres fiel a la palabra. Viene para probar que el anzuelo de los 7 truenos se enganchó en una trucha arcoíris. Para eso son los 7 truenos. Por eso es que no estamos buscando: Señor, que vengan las sanidades. No estamos buscando eso. Queremos que sean sanadas las personas, pero esa no es nuestra petición. Dice: pides y no recibes, porque pides mal. Señor, envió un avivamiento de sanidad. ¿Está prometido?
Señor, envió un avivamiento de discernimiento. Queremos que nuestro pastor haga discernimientos. ¿Está prometido? No digo que los 7 truenos se abrirían al corazón de la novia. Señor, abre tu palabra a nosotros, danos la revelación de esta hora. Eso es lo que Dios va a contestar. Eso es lo que Dios quiere que pidamos. Si pedimos conforme a su promesa, Él tiene que darnos. Pero si pedimos fuera de su voluntad, Señor, hable tu palabra. Este misterio que tú dijiste que convertiría, que nos convertiría en la super raza. Un pueblo que puede caminar sobre la necesidad sin mirar atrás. Un pueblo que el pecado no le atrae. Señor, lo único que lo puede hacer es tu palabra. Revélala a mi corazón. Nosotros podemos poner al diácono y decir: hermana, suéltese la ropa. Hermano, siéntese bonito, compórtese bien, no diga malas palabras. El diácono no lo puede hacer eso, pero eso no cambia el corazón. Tendremos solamente una forma religiosa, pero el misterio viniendo al corazón del predestinado. La voz de este día, el Jesucristo que descendió viniendo a nuestro corazón, Él convertirá nuestra vida. Él nos hace la super raza, Él nos convierte en la novia de Jesucristo. Para eso fue importante que el profeta predicara del 63 al 65. ¿Qué predicó? El 7º sello. Si con esas cosas que él predicó hasta el 62 hemos sido campeones, ¿cierto? Si se nos cruzaba un luterano, lo descuartizábamos. Adventista, católico, lo metíamos por la licuadora, salía hecho pulverizado. Con lo que Dios nos reveló hasta el 62. Pero con eso no se produce una novia. Con eso no viene la escena una novia. Lo que trae la escena una novia es la palabra que estaba escondida en el 7º sello. ¿Cuál es esa palabra? Cuando sabemos que el que hacía las cosas no era William Branham, sino el ángel que estaba con William Branham. Cuando sabemos que William Branham se fue, pero el ángel no se fue. Cuando sabemos que aquí, cuando se para el ministro, no es el ministro, es el ángel que estaba con William Branham. Cuando venimos aquí, no a escuchar lo que el predicador dice, sino que venimos a escuchar al Padre. La actitud con la que nos acercamos. Tenemos que saber a qué venimos. Vamos a ver qué dice ese hermanito de Chiclayo. No venga eso, venga a oír lo que el Padre tiene. Vamos a ver lo que predica el hermano David, vamos a ver lo que dice el hermano Pablo. No, usted, si viene con esa actitud, no va a recibir nada. Pero cuando usted entra por esa puerta y: Padre, habla a tu hijo. ¿Cuánta gente vino a Jesucristo y tocó su manto, lo apretaron y nunca recibieron nada? Pero esa mujer, cuando supo, siguió solamente a tocar el borde de él, de su manto. Yo sé que virtud. ¿Por qué? Porque ella sabía quién era. Ella tenía el concepto correcto al acercarse. ¿Se recuerdan de esa mujer que tenía también necesidad y llegó a Jesús y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de David? Ella sabía que esa era la fuente de virtud. Ella sabía que era el hombre, era el canal a través del cual podía recibir su petición. Pero el concepto que tenía para acercarse, la expresión que tenía no era la correcta. Ella se acercó creyendo que para ella también era el hijo de David. Y para ella no era el hijo de David. Él era el hijo de David para los judíos. Pero para ella, una gentil, era el Señor. El Señor tenía que cambiarle el concepto, el entendimiento al acercarse a su presencia. Somos la iglesia del mensaje, creemos en un profeta, Malaquías 4:5. ¿Es el concepto? No, tú eres la novia de Jesucristo. La razón que Dios envió un profeta era por ti. Venimos a la iglesia creyendo que lo más grande que hemos tenido es un profeta. No, lo más grande que Dios ha tenido es su novia. Más grande que William Branham, su novia. Dios envió el profeta por tu causa. Tú eras tan grande que Dios envió el profeta más grande. Dios no podía enviar a Wesley para conseguir a la novia. Dios no podía enviar a Juan el Bautista para conseguir a la novia. Él no podía traer a Jonás para conseguir a la novia. Él tenía que traer al profeta más grande, a casi el heredero, el que casi a Jesucristo. Debajo del trono, en el reino eterno, el más grande después de Jesucristo es William Branham. Dios no podía enviar a nadie aquí en la tierra por su novia, sino a ese hombre. Cuando usted encuentra a Abraham y a Eliezer, dice que llevó al mayordomo fiel de su casa, al que estaba sobre toda su casa. Había muchos mayordomos, pero el mayordomo jefe era Eliezer.
O ven, te juramentaré. Quiero que vayas a la tierra de mi familia y me consigas una esposa para mi hija, para mi hijo. Júrame que lo harás. Ve con esta comisión, tú lo conseguirás. ¿Se recuerdan? Dijo, y si no quiere venir, llevo a tu hijo. No encontraremos al Señor en el aire, pero no en la tierra. ¿Están? No. Es de Tesalonicenses. ¿Llevaré a Jesucristo a la tierra? No. Él se quedará en los aires esperando. Ella tiene que venir. Él tenía un mensaje para convertir a la novia. Cuando llegó el tiempo de que Rebeca viniera, el sistema de ese día, los predicadores de ese día, estaban demorando la partida de Rebeca. Escúcheme, los que estaban impidiendo la salida de Rebeca era el ministerio. Así fue. Voy a partir con ella. No, dijo el hermano, déjala acá un día más. Dijo, déjala acá todavía. Entonces Eliezer dijo, pregúntenle a ella, ¿qué dice ella? Si se quiere ir conmigo o no. Si quiere ir a conocer a Isaac, si quiere conocer a su Señor, si quiere ser esposa de Isaac, pregúntenle a ella. Y entonces el ministro fue allá, el sistema de clérigo de ese día. ¿Qué dices tú? Me voy. ¿Por qué? ¿Por qué se iba? ¿Por la sanidad? ¿Por el discernimiento? No, fue el mensaje. El séptimo sello, los 7 truenos tronaron en su corazón. Eso es lo que le fue revelado. Entonces, usted tiene que saber la causa por la que usted está aquí. No fue para formar una iglesia tan bonita como es la iglesia, tan bonito como es sentarse aquí, escuchar un culto, saludar a los hermanos, escuchar al pastor, pero esa no fue la razón. Fue para convertirnos, para hacer Jesucristo aquí en la tierra otra vez. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por muchos años hemos hablado tanto, conversamos con una persona y le hablamos de nuestro profeta. Oh, que Malaquías 4, que el hermano Branham, que esto. Todo eso está bien, pero eso ya pasó. La persona más importante es la novia. Porque la novia es Jesucristo en la forma de una mujer. Eso es Jesucristo. Cuando nosotros pensamos, hermano, la obra más grande que Dios tenía para hacer en el último día, la iba a hacer Él mismo. ¿Quién era el que hacía las obras en William Branham? Jesucristo. ¿Por qué era tan grande el ministerio de William Branham? Porque Jesucristo estaba en Él. Pero ¿y quién vive en nosotros? Hermano, ese es el reto. El reto es creer que el mismo que estaba en William Branham, el mismo está en nosotros. ¿Cómo viene ese que estaba en William Branham a nosotros? A través de creer su mensaje. Se recuerda que el ángel le dijo, si tú haces que ellos te crean, ni el cáncer resistirá. Eso era sanidad. Pero si Él, por la virtud del Señor, hace que nosotros creamos el séptimo sello, lo cual es la venida de Jesucristo, ¿qué nos puede resistir? ¿Qué pecado? Hermano, no puedo vencer el cigarro, hermano, no puedo vencer la pornografía, hermano, no puedo vencer el chisme. No puede vencer esas cosas con el séptimo sello. Todo eso está debajo de tus pies. No puedo vencer las modas están debajo de tus pies. Tienes que creer que eres la super raza. Somos los que se van de aquí sin ver muerte. La enfermedad no nos va a desanimar. No, la enfermedad no nos desanima, la economía no nos desanima, que la gente, el mundo se pone peor, eso no nos desanima, que las iglesias caen, que el hermano se descarrió, que la hermanita se descarrió, ¿nos vamos a desanimar por eso? No. Estamos avanzando, tenemos un llamamiento, estamos más cerca que ayer del rapto, estamos un poco más arriba de nuestro encuentro con el Señor. ¿Pero qué viene a decirnos el diablo? No, tú no puedes. Eres una iglesita, eres un hermanito ahí en la iglesia, tú no significas nada, no tienes mucha importancia. No, hermano, el rapto no se puede hacer sin ti. Jesús no está completo sin ti. Jesús no es el omnipotente sin ti. Jesús no es el omnisciente sin ti. Sin ti no existe rapto. Para eso vino el séptimo sello, para mostrarte que tú eres parte de esto. Amén, hermanos.
Por eso es que Dios tenía que abrir la Biblia completita. No quedó nada sin ser revelado. No necesitamos que venga el profeta a predicarnos nada. Todo fue predicado. No necesitamos que venga un superhombre. Tenemos el ministerio de Dios en esta hora. No tienes que estar mirando a otro lado. ¿Saben que cuando cuando Ruth vino a los campos de Boz, en los tiempos finales, en el tiempo de la cebada, saben que el mayordomo o mejor dicho, Boz le dijo a Ruth: no te vayas de este campo, quédate aquí. ¿Saben qué le dijo así? No estés en esta iglesia y después te vayas a la otra. No estés bajo este pastor y luego te vayas con otro pastor. No, quédate en tu sitio. Esa fue la enseñanza. Es la enseñanza de esta hora. Permanezca en el sitio que Dios le llamó. Y vea a Dios crecer en su gracia en usted. No tenemos que hacer nada por nosotros mismos. Es Él quien hace las cosas. No eres tú quien va a decir, no eres tú el que se esfuerza por lograr las cosas. Si tú te esfuerzas, eso no es de Dios. No fue vos el que le dijo a Ruth: todo lo que tú pidas, todo lo que tú necesites, yo lo haré por ti. Antes de eso, ella tenía que hacer, ella tenía que espigar, pero en esa hora dijo: no hagas nada, lo que tú necesites, yo lo haré por ti. Ve, yo sé que la iglesia tiene que orar, yo sé que tenemos que leer, pero no es porque oras, no es porque lees. Señor, dame poder, Señor. No, porque oras. Tú naciste para algo. Tú no puedes ser lo que Dios no te envió a hacer. ¿Están? Usted dice: hermano, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Cuando tú vienes aquí, si tú fuiste predestinado para esto, tú recibes el Espíritu Santo mientras que habla la palabra. Tenemos muchas personas frustradas, muchos hermanos: Señor, no sé si tengo el Espíritu Santo, no sé. El Espíritu Santo no es otra cosa sino la palabra llegando a tu corazón. Eso es el Espíritu Santo. El concepto que tenemos. ¿Qué es lo que convierte el Espíritu Santo? Pero el profeta dijo: ¿qué es lo que convierte? Son los 7 truenos lo que convierten. Cuando la palabra viene, ¿cómo es que fueron bautizados en el día de Cornelio? ¿Cómo fueron bautizados? Dice que mientras que Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Mientras que la palabra cae, eso viene una convicción y dice: soy la novia, el Señor murió por mí, mis pecados fueron perdonados, no hay nada en mi contra, ¿qué me puede detener? Ese es tu nuevo nacimiento. Pero tiene que ser al alma. Entonces no esté usted confundido. Lo más grande que Dios nos ha podido dar, hermano, es la revelación de esta hora. No existe una cosa más grande que esto. Escúcheme, sentado a los pies de William Branham hubiera sido maravilloso. Sentado en un culto de William Branham hubiera sido maravilloso. Pero esto es más grande que eso. Usted se pone a pensar: ¿será cierto? No, yo creo que hubiera sido mejor sentarme allá. No, esto es más grande que eso, hermano. Sentado en ese día no hubieras comprendido. Aquí es donde tenía que estar la gente que podía comprender. Lo que tú comprendes hoy día no lo entendió la gente que estuvo en el día de William Branham. ¿Escuchan? Ellos lo creían, pero no lo comprendían. Nuestra mente se está abriendo a comprender lo que el profeta predicó. Lo que Dios está colocando en nuestro corazón es lo mismo que estaba en el corazón del profeta. La forma en que él creía es la forma en la que nosotros creemos. Él decía: hay cosas que no les puedo decir, pero esas son las cosas que tú crees hoy día. No me alcanza el tiempo para enseñar estas cosas, pero el Espíritu Santo se las dirá. Eso es lo que está pasando en este día. Por eso que este día es lo que es, hermano. ¿Está bien? Hermanos, vamos a parar ahí. Mire, hermano, yo, como les estaba diciendo, yo quería predicar de otra manera, pero creo que esta fue la forma del Señor. Quería referirme a otras citas, pero Dios me empujó para este lado. Entonces, para decirles esto: no piense que no tiene nada.
Dios puso en sus manos. Mire hermano, sabe que una de las grandes peleas de estos días, uno de los conflictos de estos días, es evitar que los países pequeños puedan tratar el uranio, porque el uranio es el material con el que se preparan las bombas de ahora. El poder nuclear que existe hoy día se mide por la capacidad de poder procesar este uranio y transformarlo en armas destructivas, de destrucción masiva. Es el uranio. Y las potencias ponen leyes: no puedes tratar el uranio, no, esas minas son mías, no las puedes ustedes explotar, porque tienen miedo que países pequeños tomen el uranio y tengan poder nuclear, tengan poder atómico. ¿Quién hace eso? Los Estados Unidos. Pone sanciones a los países que se atreven a procesar su uranio. No lo vendas a nadie, guárdalo para ti, manténlo enterrado, cierra la mina, no lo explotes. Tienen miedo del uranio, pero eso no es otra cosa. ¿Sabe que Estados Unidos le prohibió a Irán procesar el uranio, vender el uranio? Irán no le hizo caso. Irán procesó su uranio y ahora tiene plantas nucleares, tiene bombas nucleares, tiene poder nuclear. Estados Unidos tiene miedo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: Acab probará el poder de las saetas y su sangre será bebida por los perros. Así que tiene miedo de esas cosas. Pero sabes que hay otra bomba dirigida. Esa es la bomba natural contra Estados Unidos. Esa es la bomba natural contra el Vaticano. Pero existe una bomba espiritual, un poder escondido en la tierra. Existe un uranio en la tierra, el cual el diablo dice: no lo toques, necesitas que venga el profeta, tiene que revitar el profeta, los 7 sellos no han sido abiertos, no hay tal cosa como 7 truenos, no toques el uranio. Pero cuando la novia sabe que ella tiene el 7º sello, cuando la novia sabe que los 7 truenos han sido abiertos para ella va a empezar a buscar: ¿dónde está el uranio? Tengo que encontrarlo, tengo una bomba para destruir el mundo en esta hora. El diablo te pone: no hagas eso, no eres capaz. ¿Quiénes son ustedes? Tú eres la novia que tiene en tu terreno. El profeta dijo: ¿sabe que la última guerra mundial será porque los rusos saben que toda la cantidad de material que hay en el mar salado, en Israel? Ellos saben, Dios colocó una cantidad inmensa. No existe una tierra tan rica en minerales como la tierra de Israel. Hay uranio ahí para producir miles de bombas. Y los rusos quieren eso. No existe más material para producir poder nuclear, poder destructivo contra el mundo, sino en la tierra que Dios nos dio. ¿Qué es lo que nos dio? Los 7 truenos. Mientras que no nos arriesguemos a ir ahí y decir: esto es nuestro, los 7 sellos se abrieron, el 7º sello es un misterio para nosotros, Dios lo abrió para nosotros, los 7 sellos son lo que nos da fe. Hasta que no nos atrevamos a decir esas cosas, no estamos explotando el terreno lleno de uranio con el que podemos destruir al maligno. Pero hemos venido a descubrir, decir: hermano, tu tierra tiene uranio, tienes riqueza para destruir al maligno, tienes poder para vivir una vida limpia, tienes poder para que de aquí seas cambiado de un mortal en un inmortal. Tienes poder para cambiar de estas dimensiones terrestres a las dimensiones celestes. Para eso vino el mensaje. Para eso estamos aquí. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Muchas gracias por el tiempo que me concedieron. Vamos a orar para... Precioso Padre Celestial, inclinamos nuestros rostros a ti, agradecidos por este tiempo que nos has concedido. Oro a ti, Señor, que las cosas que tú nos has permitido hablar en esta noche puedan ser, porque tú dijiste que nos darías el elemento necesario en el debido tiempo, Señor. Tú dijiste que suplirías para nuestra necesidad. Tú dijiste que si un hijo le pide pan a su hijo, no le dará una piedra. Señor, tus hijos vinimos en esta hora, nos reunimos aquí, nos sentamos, Padre, a tus pies, para recibir de ti el pan, el alimento que nos hace más semejantes a ti, el alimento que nos da fuerza para enfrentar toda lucha, para vencer en cada tentación, para salir airosos en toda prueba, para ser más semejantes a ti. Concede que las cosas que hemos dicho, Señor,
traigan beneficio, permitan adelantar a hacernos más semejantes a ti, Señor. Que nos den la fe, la audacia, Señor, para desligarlo de todo peso de pecado, de todas las cosas que te deshonran, que no nos hacen como tú, Señor. Pero permite más bien que la naturaleza, que la imagen, que la semejanza de Dios, la palabra, el verbo, esté en nosotros. Te damos gracias por este tiempito, Señor. Si hay alguna necesidad de salud, Señor, concede que tu palabra sea suficiente. Si hay una necesidad de consejo, de liberación, concede que esta palabra sea suficiente. Concede que tu palabra, Señor, sea todo lo que necesitamos, que a través de ella recibamos cada una, Señor, puedan ser suplidas cada una de nuestras necesidades. Bendice el ministerio local, al pastor aquí, a los ayudantes, Señor, a los oficiales, a los músicos, a los jóvenes, a los ancianos, a cada una de las personas que se sienta bajo este ministerio. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a creer, a recibir la fe que tuvieron nuestros padres, a ser como fue la iglesia Alfa, a ser como fueron los Felipes, los Pedro, los Apolos, los Aquilas de ese día, Señor. Ayúdanos a ser los Pablos, ayúdanos a ser las Dorcas de esta hora, Señor. Las Lidias de esta hora, los Cornelios de esta hora. Ayúdanos, Padre, porque tú dijiste que la iglesia Omega sería igual que la iglesia Alfa. Concédenos, estamos creciendo en eso, tenemos la expectativa por ver esas cosas, Señor. Padre, te reconocemos en nuestro medio, te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, Pablo, muchas gracias, hermanita. Que le bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias para despedirnos. Dios bendiga a nuestros hermanos, a nuestro hermano. Dios les bendiga. Vamos a dar gracias por la palabra. Ya es un poquito noche. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú has traído a través de tu palabra, Señor. Concede, Señor Santo, Dios de gracia, que cada uno se lleve su porción, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Cúbrelos con tu sangre preciosa y líbralos de toda obra mala, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo, ve con ellos. Amén. Vamos a cantar un canto, quedamos despedidos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús. Voy feliz